Bueno, reinauguramos en el 24 porque ya llevamos, ¿cuántos años llevamos ya, Alberto, de colaboración? No, llevamos como 11 o 12 ya. Por eso digo, pero bueno, como es nuevo año, aunque hayamos estado el trimestre pasado, pero volvemos ahora en el 24, esta brillante colaboración que tenemos con el IZCA, de la cual además estamos muy orgullosos, ¿eh? Nos gusta mucho. Entonces, yo soy la representante del Ateneo, pero al conferenciante de hoy lo va a presentar pues su amigo y compañero de trabajo, Alberto, que es con el que tenemos nosotros la relación. Él se llama Jorge Velasco, Valencia y los orígenes de la física nuclear y de partículas experimental en España, 1950-70. Joaquín Catalá, el Instituto de Física Corpuscular. Me parece muy interesante, pero yo que soy de historia me resulta dificilísimo. ¿Eh? Así que nada, buenas noches, bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, lógicamente, presentar a Jorge, primero porque soy amigo de él desde hace ya muchísimos años, pero porque realmente tiene dos facetas, realmente tiene dos facetas y por eso no te va a causar ningún problema porque tiene faceta de historiador, actualmente realmente es historiador y además tiene faceta de físico. Pero es un historiador un poco diferente de los otros historiadores porque realmente cuando explica la física o cuando lo que nos va a explicar en esta charla realmente nos está explicando su vida, en cierto modo. ¿eh? Porque realmente él ha tenido una influencia muy importante en el desarrollo del Instituto de Física Corpuscular, que es un instituto en Valencia equivalente al Instituto de Física de Cantabria, pero mucho más grande, con mucho más numeroso de gente. Él se formó esencialmente en la Universidad Autónoma de Madrid, luego fue a Francia y luego fue fellow del CER, o sea, becario del CER, justamente en la época en la que España volvió a entrar al CER. Volvió a entrar al CER con lo que se llamaba el Plan Movilizador de Altas Energías, que fue el plan de desarrollo para la física de partículas, física de aceleradores en España. Entonces, él estaba allí presente. Luego, con Valencia, con el grupo de Valencia, estuvo trabajando en uno de los experimentos en los cuales también estábamos nosotros, en el experimento Delphi. Previamente había trabajado en otros experimentos del CERN con aceleradores anteriores, es decir, que cumplió la misión de trabajar en aceleradores, vamos a llamarles pequeños, solamente unos 6 kilómetros de longitud, aceleradores ya más grandes, de 27 kilómetros, pero el LEP, y luego posteriormente los aceleradores actuales, como el LHC, estuvo mucho tiempo. Y luego, durante la época de los 90 al 2000 más o menos. Y después ha estado muchos años como representante institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comisión Europea, en Bruselas, en las organizaciones europeas. O sea que tiene también esa faceta de política científica en la que conoce porque ha sido representante realmente de la institución más grande en cuanto a investigación en España, que es el CSIC, en Bruselas. O sea que, y ahora se dedica a esto, pero bueno, él realmente yo desde que le conozco le gustaba escribir, hacer poesía, historia, le gustaba cine, le gustaba todo lo que son las humanidades, o sea que realmente se puede decir que es un científico, pero con muchas inquietudes humanísticas y por lo tanto, pues yo creo que muy, muy adecuado para esta charla. Y no digo nada más para que no me riña. Nada más. Bueno, pues poco me queda que decir casi, ¿no? Ahora después de la presentación tan encomiástica de Alberto, yo creo que nos conocemos desde el año 84, 85, ¿no? O sea que ya... Y mi vida científica, para clarificar un poco lo que ha dicho y completar lo que ha dicho muy bien Alberto, yo fui, digamos, físico profesional hasta el 2005, de 1978, que empecé a hacer mi tesis en París, después estuve en Ginebra hasta el año 90, después me fui a Valencia, fui director de mi instituto muchos años, y en el 2005 me fui a Bruselas, me fui un poco antes, y ya interrumpí digamos, la carrera de científico profesional y me dediqué sobre todo a hacer esa palabra que a la gente no le gusta mucho porque parece que suena mal y que es hacer lobby en Bruselas, ¿no? Parece que uno va allí con maletines de billetes de euros bajo el brazo y no es verdad, ¿no?
hasta el día de hoy. Yo actualmente estoy dirigiendo una tesis sobre este tema, que empieza aquí. Este es un trabajo que hago con un estudiante y en colaboración con un catedrático de Historia de la Ciencia, el primer catedrático de España con el nombre de catedrático de Historia de la Ciencia, antes era Historia de la Medicina en general, que se llama Víctor Navarro y que se acaba de jubilar hace unos años. Bueno, como preámbulo, antes las transparencias, no os inquietéis, solo tengo 50 transparencias y con muchas de ellas, con una sola de ellas podía estar hablando toda la charla entera, pero bueno, espero que no lleguemos porque supongo que acabaremos a una hora prudente. Ya le he dicho a Alberto que mire el reloj y Alberto, cuando queden 5 minutos del tiempo acordado, pero ese tiempo puede ser elástico, según cómo vaya la sesión, me lo dices y ya está. Bueno, el origen de la física nuclear, y en historia las cuestiones de orígenes son siempre un poco complicadas, ¿no? Porque uno elige una fecha y porque uno elige otra. Bueno, el caso de la física de partículas todavía es muy reciente, digamos, como disciplina, en términos históricos, esto no es de hace muchos siglos, aunque yo escribí un libro de divulgación sobre física de partículas hace 20 y pico años, y llevaba la legitimidad de la física de partículas, empezaba con los griegos, nada menos, ¿no? Con Demócritos, porque todas las disciplinas queremos lo que se llama legitimarnos y, en fin, uno siempre pretende tener unos comienzos gloriosos. Pero, en fin, no llegaré hasta no partiré desde los griegos, sino desde el grupo de Joaquín Catalá, que es mucho más reciente, y veréis que tiene sus más y sus menos, y incluso el nombre de física de partículas, cómo se llegó a él, y física nuclear también tiene su aquel. Lo trataré de pasada, no es el motivo principal de mi charla. El motivo principal de mi charla tiene dos ejes. Uno es, por lo que dice Joaquín Catalá. Joaquín Catalá fue una persona excepcional en el sentido de que fue una excepción al comportamiento que había en España, la universidad que había entonces, en una época muy difícil, muy dura, una época después de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial. España era un país muy pobre, realmente estábamos a muchos años luz, a mucha diferencia de los países tradicionales de nuestro entorno más avanzados, como Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, y tuvo que vérselas y logró traer una técnica muy original que le permitió hacer resultados muy importantes. Con relativamente poco dinero. En España no se podía hacer otro tipo de ciencia, ¿no? Y fue muy original, como lo veréis. Y segundo, siempre hay una dicotomía también entre una dialéctica o una dinámica, yo prefiero decirlo, entre las personalidades individuales y las colaboraciones colectivas o las instituciones, ¿no? La historia de la ciencia tradicional ha sido una especie, como diría Borges, una especie de rama de la geografía, ¿no? Es decir, todos los científicos han sido agentes todos estupendos, los genios que aparecen, uno sabe uno muy bien cómo, tienen unas ideas maravillosas y la ciencia tira para adelante. Claro, eso no es muy cómodo el concepto de genio porque uno tiene que analizar mucho más, ¿no? Aparece Einstein, bueno, aparece Marie Curie, bueno. Hoy día se han introducido otros elementos de análisis desde los últimos 30 o 40 años y no puede uno hacer historia de la ciencia sin tener en cuenta los factores sociales, económicos, políticos, cada vez más también los simbólicos y culturales. O sea que hay en historia, a diferencia de la física, siempre para un suceso suele haber una complejidad de causas. Y en función de la escuela histórica a la que uno pertenece, pues hay algunas causas y otras. Si uno es marxista, pues obviamente la economía, tiene una cierta. Si uno es un historiador liberal, la visión que puede tener de la historia es muy distinta y eso para mí la hace incluso más apasionante a veces y más humana de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos allá. Pues aquí. Perdón. Claro, tan trivial. Cuando un detector a veces no funciona, ¿verdad? Que hay que hacer, Alberto, ¿has enchufado el detector? Pues no lo había enchufado. O sea, esto es tan real como la vida misma, pero detectores a veces así de grandes, de miles de toneladas, no os creáis que es una cosa pequeñita. Bueno, entonces, lo que voy a hacer más o menos, porque hay capítulos que van a caballo unos de otros y tal. Bueno, primero una semblanza biográfica breve de Joaquín Catalá, cómo era la investigación en España en la época que le tocó a Joaquín Catalá cuando había acabado ya su carrera. Después él se fue al extranjero, se fue a Bristol, que resultó ser una decisión extraordinariamente fructífera y buena para él. Él no lo sabía cuando se fue allí, fue bastante despistado. Después se vino de Bristol a Valencia, trajo una técnica. Después, en esa época se estaba formando ya de los años 30, más bien 40, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los 40, 50,
la disciplina de física de partículas. Física de partículas normalmente es una denominación que usaban los físicos teóricos. Los experimentales usábamos física de altas energías, más bien por los aceleradores cada vez tienen una energía mayor que la anterior, y para diferenciarnos de los físicos nucleares, que eran energías mucho más bajas que las nuestras, pues lo que pasa es que la frontera de altas energías cada vez con cada acelerador es cada vez más potente, ha ido cambiando. La alta energía de hoy día, pues claro, la alta energía de hace 50 años parece una cosa un poco ridícula, ¿no? Ha sido una evolución natural. Y logró, digamos, crear un grupo de investigación y hacer un grupo de nivel internacional, por eso que trataré en la consolidación científica, y después ocurrió un gran hecho que tenía que haber afectado muy favorablemente a la disciplina, y de hecho la afectó desfavorablemente por las consecuencias, que es que España entró y salió en el CERN, que era la gran organización europea para hacer física de partículas, porque podía utilizar aceleradores de mucha energía para lo que era entonces la época. Y después lo que siempre persiguió Català, que va a ser el leitmotiv de Michel. Es decir, Català, una persona que toda su vida estuvo obsesionado como investigador, que lo que él había creado se institucionalizó. Porque cuando una persona desaparece, aunque sea un premio Nobel, si no deja nada creado, pues si uno logra crear una institución, un instituto, por ejemplo, una universidad o algo, de alguna manera va a pervivir en el tiempo, y eso es lo que es realmente importante para un país. Uno puede tener un genio, pero si solo queda eso, y eso no se trata de algo más positivo y que resista al paso del tiempo, pues poco trabajo habrá hecho. Bueno, Joaquín Català, brevemente, como veis, fue una persona que vivió bastante tiempo, se murió a los 98 años. Su mujer se había muerto 2 años antes, a los 101, a los 102. Bueno, él nació en Manresa, era hijo de notario, por lo tanto estaba bien, quiso estudiar arquitectura, lo dejó, hizo finalmente físicas en la Universidad de Barcelona y fue profesor asistente, dando clases en catalán. Durante la Guerra Civil trabajó como meteorólogo de la Fuerza Aérea Republicana. Eso plantea un problema. Porque claro, después de la Guerra Civil hubo procesos de rehabilitación de toda la gente que había estado en el lado republicano. En el caso de Joaquín Català, yo creo que no estaba muy comprometido. No es un hombre que yo haya visto con participación política a lo largo de su vida, nunca fue militante de un partido, etc. Y entonces en el 39, ya el 1 de agosto, hubo una propuesta de profesores auxiliares de la Universidad de Barcelona que fue aprobada, en la que él figuraba, o sea que él no tenía un dossier, digámoslo, o los archivos no figuraban malas notas suyas, ¿no? Después hizo oposiciones, perdón. Después hizo oposiciones a meteorólogo, fue ayudante de meteorología con el número 1 en su promoción, después fue meteorólogo ya más serio con el número 1 también en su promoción, profesor encargado de cátedra de Madrid del 40 al 44, y fijaros aquí, estas dos cosas son muy interesantes. Del 42, estamos en plena guerra europea, Alemania parece que va a ganar la guerra, ¿eh? Francia, bueno, todavía no había sido derrotada por Rusia, estaban acercándose a Bakú, España, Francia. Hizo una estancia en Berlín con una beca al Ministerio del Ministerio del Año del Instituto de Óptica de Berlín. O sea, que tuvo que atravesar en esa época Europa en tren, para irse de Madrid allí, ida y vuelta, y que se podía hacer esas cosas. No tenemos correspondencia. Desgraciadamente la correspondencia de Català se ha perdido. Entonces hubiera sido muy interesante para realmente ver cómo se hacía, ¿no? Pero había una colaboración antes de la guerra entre este instituto y un instituto, la parte de óptica, en Madrid. Es una cosa también importante. Las noticias de los periódicos a veces son siempre de cosas aparentemente que nos causan mucho impacto, pero en el fondo son relativamente superficiales. Digamos, hay una vida que continúa. Por ejemplo, si mañana en España el gobierno cesase, pues los asuntos que se dicen corrientes se seguirían ejecutando tranquilamente a nivel de las direcciones generales. En España yo creo que podíamos estar. En Bélgica estuvimos 3 años en gobierno, así de esta manera. Y mucha gente no quería que hubiese elecciones, decía que vivían mejor sin gobierno que con el gobierno. Lo que pasa es que había decisiones que hay que tomar por el gobierno, y que entonces la Comisión Europea ya intervino y dijo, bueno, tenéis que elegir a alguien. Vale. En el 43 también intentó hacer otra beca, con otra beca que le dieron para ir a Florencia, pero eso no se llevó a cabo porque ya estaba en Italia, los americanos ya habían desembarcado en Sicilia, ya estaba y no se llevó a cabo. Es decir, que había una actividad científica consecuencia de antes de la guerra, de que había colaboraciones ya de España con eso. Bueno, en el 44 hizo su doctorado en físicas y se lo dirigió. Formalmente no es verdad, se lo dirigió Esteban Terradas, porque su director que pongo aquí, José María Otero Navascués, no era doctor, pero que es la persona en política científica más importante de España hasta que se murió casi, hasta los años 70, bien entrados los 70. A partir de los 70 ya cayó un poco, más que en desgracia, fue mayor, triunfaron otras tendencias, pero realmente, si uno quiere hablar de ciencia, financiación, líneas, todo lo relacionado con energía nuclear, fue Otero Navascués.
Lo mencionaré, pero muy poco. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra civil? Bueno, todos lo sabemos, pero me centraré más bien en la ciencia. Pues la pobreza, hasta el año 52 había una cartilla de razonamiento. Esto es algo difícil de explicar a la gente joven, pero mi abuela o mis padres sí que lo entendían muy bien, ¿no? Había un régimen autoritario nacionalista, los historiadores llaman, hay una discusión sobre el franquismo, hasta qué punto fue una dictadura, hasta qué punto fue un fascismo, ¿no? Esos son debates que los historiadores con el tiempo lo irán resolviendo. Lo que fue claro sí que había un aislamiento internacional muy importante. España entró en la ONU en el 55, o sea, ya 16 años después de la Guerra Civil, y fue entonces, y el régimen buscó una política de autarquía económica, puesto que obviamente carecíamos de todo, materias primas, etcétera, ¿no? Pero a partir, entonces ha dado lugar a lo que historiadores más jóvenes, como sobre todo Xavier Roque, que ha hecho una labor en este sentido, la física autárquica, es decir, se hacía lo que se podía, con los medios de que se disponía en España, que eran muy poquitos, ¿no? La mayor parte de las veces inexistentes, ¿no? Y bueno, cada vez hay más trabajo en este sentido, porque están los archivos abiertos, y entonces veis el título, una ciencia autárquica, física, cultura y poder en la España de Franco. Después también, ¿cómo estaba la ciencia y la universidad? Voy a describir un poco el cuadro que se encontró Catalá y en el que tuvo que desenvolverse. Podéis ser todo lo genio que queráis o todo lo inútiles que queráis, pero el marco en el que uno viene, que uno nace al mundo, no es un marco que uno haya elegido. Y entonces uno tiene que apañárselas con lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos premios Nobel conocéis que hayan nacido en África? En el África subsahariana. Ninguno. ¿Hay alguna razón? Los seres humanos se supone que la inteligencia está distribuida normalmente hacia una curva de Gauss por todo el mundo. Está claro que ahí hay una ausencia de medios. Probablemente si tuvieran tantos medios como nosotros, podrían tener premios parecidos a lo que ocurre con nosotros, ¿no? Bueno, pues Catalá fue algo parecido. Él tuvo que vivir con la situación que le tocó y a partir de ella hacer algo, digamos, creativo. Lo que hizo, se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año, bueno, hubo una purga de catedráticos, casi el 30% fueron exiliados o depurados, o marcharon fuera, muchos fueron a Latinoamérica, a México sobre todo y a Argentina, fueron los países más grandes. En España, bueno, yo soy de Orense, un físico muy bueno, Manuel Martínez Risco, tuvo que exiliarse a Francia, al CNRS, murió allí en los años 50, el CNRS fue profesor del CNRS, pero lo perdimos también, era óptico, en fin, hay muchos casos. Entonces, heredó, o digamos que había la Junta para Ampliación de Estudios, un organismo que quería que España superase un poco la diferencia que teníamos con los países de nuestro entorno y invocó a mucha gente. El primer presidente fue Ramón y Cajal y hubo una especie de desarrollo científico bastante considerable en España para lo que era la época, hasta la época de la Guerra Civil, ¿no? Que tuvo que interrumpir. Nuestro mejor físico, Blas Cabrera, pues se exilió y tuvo que marcharse, que fue el que trajo a Einstein a España, tuvo que exiliarse y murió en México. Y en concreto se basaba la investigación del CSIC en hacer institutos de humanidades, institutos de filosofía, institutos de filología, de química, de biología. La biología estaba bastante desarrollada porque estaba la escuela de Ramón y Cajal, aunque Ramón y Cajal, la escuela. Había mucha gente también en la época de Ramón y Cajal y antes que eran buenos biólogos, o sea que Ramón y Cajal tampoco aparece, como se dice, de la nada, ¿no? Y según historiadores, pero se apoyó mucho la ciencia aplicada, porque el régimen quería realmente hacer cosas que se tradujese en buena economía y en poder incrementar el nivel de vida del país, más que la funda de investigación básica. Está claro que la física nuclear de partículas nunca fue una prioridad del CSIC, nunca, durante esta época. Hasta el 55 solo había un 2% de físicos en el CSIC y 42% de químicos. ¿Por qué? Pues era por las cuestiones industriales, ¿no? La química tiene muchas aplicaciones industriales. La física, hasta que no descubrimos la bomba atómica, los misiles y guiarlos y los láseres, que todos sí que empezamos a ser gente muy, muy cotizada, pues no tenía tanto apoyo. Y en palabra de Sánchez Rodón, un historiador, José Manuel Sánchez Rodón, un historiador de la ciencia española, pues dice que se favoreció más la investigación científica y técnica desde el CSIC que desde la universidad, al principio. Un auténtico erial después de la contienda para los investigadores, porque los investigadores más brillantes generalmente se marcharon, salvo raras excepciones que también las hay, pero se fueron fuera. Bueno, este es el cuadro que hay. Joaquín Catalá se aburre en Valencia. No hace falta que leáis las cosas, no las leeré todas, pero ¿por qué? Él saca la cátedra en el año 44 y se va catedrático de Física Experimental y Teórica a la Facultad de Ciencias de Valencia, allí, Paseo al Mar. Hoy día se ha Avenida Blasco Ibáñez, un edificio fantástico donde puso ahí. Hoy día es el rectorado este. Había 3 asignaturas de física solo, física general, mecánica y termología, óptica y electricidad. Él más bien era óptica,
su tesis fue sobre óptica, y en España solo habría físicas en 3 ciudades en aquella época. Curiosamente, no las más grandes. Había Madrid y Barcelona, que parece lógico, y Zaragoza. No había en Sevilla, que se llama Zaragoza, no había en Valencia, que es una ciudad también más grande. ¿Por qué? Bueno, eso sería otro curso distinto. Y para hacer las tesis doctorales y cursos de doctorados en toda España solo había en Madrid. De Barcelona, de cualquier provincia, uno tenía que irse a Madrid para hacer los cursos de doctorado y las tesis doctorales. Eso fue también la... Bueno, total, que esto es una carta de Catalá del 45, acaba de tomar, lleva un año en Valencia, a Otero Navascués, que era un poco, digámoslo, su protector de alguna manera, ¿no? Y decía, estoy desesperado con esta monótona vida que nada tiene de científica y si no me airé un poco me veo perdido. Tenía el 44, nació en el 11, fue catedrático a los 33 años. Catalá era una persona que tenía mucha energía, que había publicado ya artículos, etcétera, ¿no? Y creo haberle ya dicho que hablé con el señor Alvareda. Alvareda fue el patrón, el secretario general del CSIC, y hasta su muerte en 1967-66 era el que lo dirigía en la práctica. No era el presidente, que era distinto, pero era el hombre que dictaminó y decidió la política científica del CSIC, quien mostró mucho interés para que fuera a trabajar a Inglaterra. Retened esto, Inglaterra. En el 45, el hombre estaba preocupado y estaba aburriéndose en Valencia. Aún así publicaba lo que se puede llamar, 4 artículos en revistas de ciencia aplicada, tuvo un premio, o sea que el hombre pues llegó allí de Madrid, bueno, de Cataluña, e intentaba hacer todo lo que y dar sus clases, que por cierto todo el mundo está de acuerdo en que fue un excelente profesor. Total que él llega allí, a Bristol, pensionado por la CSIC, que es la misma política que hacía la Junta de Ampliación de Estudios. Simplemente el color político del régimen es que, bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se fundó en el 39, en octubre. Y se formó por un gobierno que decir que era de derechas es quizá exagerado. En el mismo, 2 meses antes, se fundó el CNRS francés y lo fundó el Frente Popular, que era completamente distinto. Es decir, eso lo que quiere decir es que los gobiernos de países ya se daban cuenta de la importancia de la investigación científica y tecnológica. Y fuera la ideología que fuese, empezaron todos a concebir planes de desarrollo científico y tecnológico para el país. Los militares, entre otros, pero quizá de los que más empujaron por ello, ¿no? Bueno, tal que él va allí, aterriza, y él en teoría, yo creo que no tenía ni idea de qué iba a hacer allí en Bristol, cuando lo ve. Entonces allí viene un señor que se llama Neville Mott, que está aquí, iba a su grupo, que hacía lo que se llama hoy día física del estado sólido, todo esto de los transistores, todo eso viene de este tipo de física. Materia condensada, se ha llamado en otras épocas. Y cuando va con Neville Mott, a él no le gusta nada. ¿Por qué? Dice, eso es una entrevista personal que le hicimos a Joaquín Catalá, ¿no? Dice, una investigación muy teórica. Y yo la teoría, las matemáticas no era lo suyo. Bueno, Neville Mott fue premio Nobel en 1977, o sea que había caído un grupo súper puntero. Y después se incorporó entonces a un grupo experimental de Cecil Frank Powell, que era este señor de aquí. ¿Por qué? Pues siempre son los azares de la vida. Es decir, cuando uno hace un currículum y te presentan, todo parece que está muy dictaminado. Yo he hecho esto, quería hacer lo otro, y da la vida como es. Bueno, una vez va a un sitio pues porque no lo quiere en otro, porque se enamora de una persona que está en otro lado y quiere allí. Después cuando uno lo presenta da la impresión que la carrera es algo muy coherente. Pero ya sabéis que la vida no es así, ¿no? Y puede cambiar en cualquier momento. Total que él se va al grupo porque había un señor, un cuáquero, ya sabéis que los cuáqueros protestantes son muy apasionados por la ciencia, ¿no? Y son muy creyentes además, o sea, y no tienen ningún problema. Dicen que si hay un problema entre la ciencia y la religión es que no estamos entendiendo bien lo que dice la religión. O sea, que se adaptan muy bien a la ciencia moderna. Y entonces lo pusieron a trabajar con un señor que se llamaba Thomas Gibson, William Gibson, que después aparecerá. Hasta aquí la carrera de Catalá. Catalá entonces ha llegado, ¡pum!, está en Inglaterra, se ha planteado además a lo mejor volver a España, porque ha llegado allí, pues no sabe muy bien qué hacía. Con Mott, si no hubiera encontrado a Gibson, probablemente hubiera vuelto a España. Hay también cosas que serían interesantes para hacer novelas, si aún le gustasen novelas. Y es que allí, por ejemplo, cuando llegó con Neville Mott, estaba trabajando un físico español que en aquella época estaba exiliado, que se llamaba Nicolás Cabrera. Y Nicolás Cabrera, hijo de Blas Cabrera, del que os he hablado antes, un gran físico, que fue el jefe del departamento de la Autónoma cuando yo era estudiante. Y Nicolás Cabrera había venido y se trajo a Javier Solana, el que fue después ministro y secretario general de la OTAN, que nos dio clases allí entonces, en aquella época. A mí me hubiera gustado
creo que Powell, como hacen los ingleses, cuando vais a un laboratorio son muy acogedores y os hacen una party enseguida, bueno, para presentar a la gente y tal y cual. Pues ellos tuvieron que encontrarse y conocerse, ¿no? Entonces que llega alguien de España, pues automáticamente lo tacharían quizá pues de franquista, ¿no? Nunca se sabe, con Cabrera, que había tenido que refugiarse. Catalá pretende que se llevaba muy bien con él, pero bueno, no hay tampoco ningún tipo de documentos, pero pudo ser una situación curiosa, ¿no? Pues nada, mientras tanto, desde la época de Marie Curie, de Pierre Curie, sabéis que bueno, el detectores y la época de Becquerel para medir la radiación, las radiaciones, partículas que se forman cuando el uranio se desintegra y otras, y para medirlas hacen falta cierto tiempo, los físicos nos hemos calentado la cabeza para medirlos, y generalmente cada vez que alguien inventa una técnica nueva se descubren nuevos fenómenos, ¿vale? Porque hay ciertos fenómenos que con ciertas técnicas no se ponen de manifiesto y con otras sí. Por lo tanto, cualquier técnica nueva en física de partículas siempre es muy interesante. En general, ahora ya no tanto porque es difícil, pero suelen darle casi un premio Nobel a alguien que invente una técnica nueva. Y eso os lo mostraré ahora. Y entonces, pues hay, como siempre, una mujer fantástica que se llama Marietta Blau. Esta llega aquí. Victor Hess fue el descubridor de los rayos cósmicos. Había mucha gente trabajando en rayos cósmicos, pero el que los puso más de manifiesto, subiéndose en un globo ahí a 8 o 9 mil metros, ¿no? Donde ya casi ya no hay ni oxígeno, y premio Nobel de Física por eso. Y entonces Marietta Blau lo que hizo es que se le ocurrió la idea de utilizar emulsiones como las de una foto. ¿Sabéis las fotos antiguas? Un carrete con una emulsión, uno hacía una foto y pues tenía que revelar esa emulsión y aparecían las fotos. Ahora con las cuestiones digitales todo eso ya no existe. Se podían utilizar para ver partículas. Los rayos cósmicos que están cayendo todo el rato eran capaces, chocaban contra los átomos que estaban en la emulsión y se podían medir. Eso no se le había ocurrido a nadie. Sí, se le había ocurrido a gente, pero en bloque. Esto es lo que hizo Marietta Blau, le llevó 14 o 15 años de su trabajo, de su vida o más, es demostrar que se podían ver interacciones individuales en la traza. Bueno, pusieron emulsiones a 2.300 metros, allí en un pico en los Alpes, en Innsbruck, y vieron un suceso que se distinguía perfectamente, que era un rayo cósmico que chocaba. Lo publicaron muy bien. ¿Qué pasó? Pues nada, que vino el Anschluss, es decir, la anexión de Austria a Hitler. Ella era judía, tuvo que marcharse, se fue a Oslo, ahí estuvo poco tiempo, después intervino Einstein, se fue a México, al Instituto Nacional Politécnico de México, no se acaba de encontrar a gusto, estuvo ahí también en Michoacán, por allí, siempre entre gente que hacía experimentos para ella, era experta de emulsiones, ¿no? Para desarrollarlos, que era una técnica nueva. Se fue a Nueva York, estuve también del 40, estuvo hasta en Brookhaven, que era un laboratorio que había un gran acelerador, como el CER, de la época del CER, de Brookhaven, y al final se cansó, era muy europea y regresó a Viena, donde murió de cáncer en el año 70. Y bueno, y ha pasado por la historia de la ciencia, pues así de manera así, casi como en silencio, ¿no? Un poco. Bueno, le dieron el premio Rödinger en el año 62, creo, la primera edición, y ese Rödinger en el año 50 la propuso para el premio Nobel, que no se lo llevó, claro, entonces. Bueno, Cecil Powell es donde está el grupo con el que está Catalá, y él empezó, alguien le habló, un alemán que estaba ahí, Hitler. Fijaros cómo funcionan, esto no son coincidencias ni golpes de genio. Hitler era un alemán muy buen teórico que conocía a Marietta Blau, porque había trabajado en Berlín. Hitler también era de Berlín. Por tanto, el mundo era muy pequeño, gente que hacía física en esa época eran 4 gatos, eran muy poca gente. Por lo tanto, se conocían todos entre ellos, la información circulaba muy rápidamente, aunque no hubiese internet. Y entonces le dije, pues hay una señora que se llama Marietta Blau que ha hecho estas cosas a Cecil Powell, que él estaba utilizando otros instrumentos que se llamaban cámaras de niebla, y entonces, ¡plap!, se pueden investigar los rayos cósmicos utilizando el método de las placas fotográficas, fue lo que dijo. Entonces Powell, que era un tío muy espabilado y que estaba harto de estar trabajando con la cámara de Wilson, la cámara de niebla, pues empezó a enterarse y logró un problema que había con las emulsiones, era muy complicado fabricarlas y que fuesen unas emulsiones correctas. Es decir, la humedad, la diferencia de temperatura alteraba los resultados, el revelado era complicadísimo. Entonces, cuando uno lo llevaba a cabo, uno no sabía si lo que estaba viendo era falso o era un resultado real. Eso llevó muchos años y mucha gente haciéndolo, ¿no? Marietta Blau fue, digamos, la primera que consiguió convencer a la gente, al mundo, en un artículo en Nature en 37, de que sí, que se podía ver y la gente se lo creyó, ¿no? Bueno, por cierto, además tuve mala suerte porque Van Bager era una nazi, pertenecía al partido nazi junto con su jefe, y entonces le hicieron, bueno, cuando se marchó, se apropiaron de los resultados de Marietta Blau, los publicaron, en fin, ya veis que la historia pues suena familiar, ¿no?
Y como dice alguna gente, aquí ya la física de partículas empieza a aparecer, ¿no? Como dice un gran historiador de la física, Peter Gallison, los practicantes de las emulsiones, esta gente en toda esta época, crearon en gran medida la subdisciplina de la física de partículas. Crearon en gran medida, pero no fueron los únicos. Vamos allá. Él llegó a Catalá en el 49, ¿vale? ¿Qué pasa? Pero la ciencia estaba avanzando muy rápidamente en esa época. ¿Qué conocíamos sobre la estructura profunda de la materia? Se conocía el protón, se había descubierto en el año 32 el neutrón, ya se empezaba a entender el núcleo, el neutrón se conocía antes, se había descubierto en 1897, pero se estaba empezando a entender la estructura un poco de la materia. Durante mucho tiempo la gente pensaba que el neutrón era un protón y un electrón juntos, ligados, pero bueno, el neutrón se ve como una partícula independiente, ¿no? Se propuso el neutrino por Pauli en 1930, empezaba a moverse aquello, pero todavía no se descubrió hasta el 55, o sea que todavía el neutrino no jugaba mucho. Y Yukawa, un japonés que le dieron el premio Nobel, lo propuso en el 35, le dieron el premio Nobel en el 49, por eso propuso que el protón y el neutrón estaban juntos en el núcleo por unas fuerzas que eran una fuerza que era mucho más fuerte que la fuerza electromagnética, que es la que conocemos normalmente, ¿no? Conocemos la gravitación, si uno se tira de un cuarto piso, pues se cae y se espachurra, ¿no? Esa la hemos conocido desde siempre. Y pues las fuerzas magnéticas, los imanes, se conocen desde la antigüedad, que los atraen, los polos iguales. Pero la fuerza, la interacción fuerte, como decíamos los físicos, no se conocía hasta que Rutherford no empezó a explorar el núcleo atómico, ¿no? Y entonces se descubre una partícula del 37, los rayos cósmicos, que la gente cree y dice, esta es la partícula que predijo Yukawa. Yukawa dijo, esta partícula sirve de mediador entre protones y neutrones y tal. Pero las propiedades de la partícula, cuando los físicos empiezan, pues no coincidía con lo que había dicho el teórico. O sea, pues no, primero empezar era mucho más ligera, no era mucho, Yukawa decía una partícula mucho más pesada, 4 o 5 veces más pesada. Interaccionaba poco, es decir, atravesaba, era capaz de atravesar acero y atravesar metal. Total, que no encajaba, no podía ser la partícula de Yukawa. Y estaba todo el mundo perplejo. Viene la guerra, como sabéis, todo se para. Se reemprende a partir del año 45 estas cosas. Y entonces, entre ellos aparece Powell con sus emulsiones. Empezaron a poner placas en los rayos cósmicos y para que no estéis intrigados mucho tiempo, el puzzle se arregla. Se descubre una partícula nueva, el pión, en el 47 y se descubre con el método de las emulsiones fotográficas y quien lo pone más de manifiesto es Powell y su grupo, ¿vale? El pión se produce cuando los rayos cósmicos inciden en la atmósfera, salen muchas partículas. Y el Yukawa, que creían que era esta partícula, resulta que es una diferente que se llama el muón. O sea que el puzzle se empieza a resolver poco a poco. Cosas que hoy día nos parecen obvias, cualquier estudiante, por supuesto, lo da por sentado ya desde... Cuando estudié en el bachillerato, que era entonces el año 69, solamente había el protón, recuerdo el protón, en mi libro de física, el protón y el neutrón. Las demás partículas, bueno, por supuesto estaba también el fotón. No se mencionaba el neutrino, que ya había sido descubierto, nada más de que era un mundo como mucho más sencillo, y sin embargo la investigación, como veis, íbamos con 20 años de retraso por el libro de texto, ¿no? En ese caso. Entonces, pues aquí tenéis, pues el pión viene, pega un castañazo, aquí viene el pión y ¡ping! Aquí se desintegra. Y se convierte en otra, que es el muón. Esa era la del 37, que no sabía muy bien la gente. Se desintegra y por aquí, no se ve, hay un neutrino que se escapa, ¿no? Y aquí, perdón, con el muón tienes lo que se llama el neutrino antimónico, en fin, no vamos a entrar en complejidades. Y aquí el muón se vuelve a desintegrar. Y sale aquí un electrón y salen dos neutrinos también. Porque hay que observar lo que se llama el número electrónico, el número muónico, en fin, reglas que los físicos hemos aprendido mucho después. Total, que con esto convence a la gente, aquí está Lattes, un físico argentino que era muy joven en aquel momento, Murgev, un ayudante de Powell, Occhialini, un italiano muy bueno, y Powell, que era un poco el jefe de grupo, y este artículo empezó a convencer a la gente de que esa partícula del pión existía. No era un camelo, no era una fake news, ¿no? Powell, de hecho, escribió un libro entonces en esa época, el empleo de las fotografías para hacer física nuclear. En aquella época solamente había física nuclear, no había física de partículas, porque el núcleo era lo más avanzado que se conocía. Y no podíamos generar en el laboratorio energías suficientes para romperlo todavía con nuestros aparatos, ¿no? Bueno, más sobre el nombre. Como habéis visto la película Oppenheimer, por eso lo pongo, porque no pensaba ponerlo, pero bueno, merece, ¿no? Yo la vi
lo vi también, lo vi ayer, por cierto, yo voy a darles una charla, tengo que ver Oppenheimer. A alguien se le ocurrió una pregunta sobre Oppenheimer, seguramente. Bueno, aquí entonces, los teóricos se reúnen después de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza la paz, la mayor parte de los físicos del proyecto Manhattan se marcharon, no querían ya hacer nada militar, hasta algunos se quedaron y siguieron trabajando ya haciendo bombas atómicas, haciendo después cuando empezaron los misiles y estas cosas. Y entonces un italiano, el secretario de la Sociedad Americana de Física, Darrow, dice, bueno, vamos a reunir a la gente y vamos a hablar cuáles son los problemas teóricos que nos preocupan ahora a los científicos de partículas. Ya podríamos decir físicos de partículas. Entonces, el Shelter Island, una isla que está al lado de Nueva York, en Long Island, y se reunieron esta gente, que básicamente tiene una característica. Todos estaban en Estados Unidos. Aquí prácticamente no hay europeos. Hay muchos, los europeos que están aquí, como uno que era matemático y la gente conocerá, John von Neumann, el hombre que está en el origen de los computers, el modelo de computer que nosotros hemos utilizado hasta hace poco tiempo y estamos básicamente utilizando, fue von Neumann, que era un matemático genial, absolutamente genial. Todos los que están en negro han tenido el premio Nobel. O sea que el nivel, como veis, era relativamente alto. Aquí está, entre los que llevaban las sesiones paralelas para discutir, está Kramer, un tío muy bueno, Oppenheimer, que no tuvo el premio Nobel, y Víctor Weisskopf, que fue el asistente de este hombre. Aquí no, Pauli no está. Bueno, y entonces se plantearon qué problemas son los que hay aquí. Y fijaros que aparecen ya la electrodinámica cuántica, bueno, no problema que sabía, las dificultades de los fenómenos nucleares y mesónicos. El pión es un tipo de partícula que se llaman mesones y que entonces los físicos no entendían nada. ¿De dónde vienen los mesones? ¿De dónde vienen los piones? ¿Cómo lo explicamos? Con los modelos que tenemos y sobre todo con este, que era el que funcionaba un poco bien, no se sabía explicar. Bueno. Y ya empieza a hablarse de High Energy Particles, aquí abajo, partículas de alta energía. Vale. Esto es el mundo en 1947 que os he descrito, ¿no? Esto lo he sacado de un libro de un amigo mío, Michel Crozon, un libro de divulgación bueno francés. El protón y el neutrón, que bueno, y el electrón, esto no planteaba problemas. Neutrino, que se había postulado, se pensaba que iba a existir y tal, pero todavía no se había observado al 47. El pión, que se había descubierto y no se sabía de dónde venía y cómo venía. El muón, que también se había descubierto, era la partícula del 37 y no sabía dónde venía ni cómo venía. Y el fotón sabía que es la luz, la alteración electromagnética. O sea, que era lo que se llama un rompecabezas, un puzzle. Estaban los mejores ahí, toda esa gente tan lista que habéis visto, todos premios Nobel, y la verdad estaban despistadísimos, ¿no? Se complicó la cosa porque en la misma época y unos años después se descubrieron unas partículas todavía más raras. Le llamaron partículas extrañas. Extrañas porque es que nadie tenía ni idea, aquí la veis, ¿no? Se descubrieron unas que se llaman kaones, que se desintegraban en dos protones. Aquí veis, un kaón viene por aquí, pum, y aquí hay un pión positivo y uno negativo, viceversa, no sé cuál es, depende del sentido del campo magnético, ¿no? Y después descubrieron, además, otra también, uno que era neutro, ¿lo ves? La carga positiva, una carga negativa, esto es neutro, el kaón positivo, el kaón negativo y toda una serie de cosas. Ni idea. Al principio también pensaron que eran eventos fake, hasta que gente muy buena, en este caso, estos fueron dos físicos, Rochester y Butler, que estaban allí en Manchester, una cámara de niebla, que es un detector que es complicado de manejar y que se desarregla fácilmente, pero lo confirmó, también lo midió Anderson, que era el descubridor del positrón y que ya era premio Nobel en el 38. Cuando un premio Nobel confirma algo, pues la gente piensa que tiene a lo mejor razón. Es decir, que aquí es un poco como las noticias, ¿no? A ti te dan una noticia en el teléfono o en el periódico, y lo primero que uno se plantea es ¿qué credibilidad le doy yo a esta persona? ¿Me lo creo lo que me dice o no me lo creo? Como sabemos en política, si uno tiene digamos, opciones ideológicas muy claras, tiene una tendencia a no creer lo que dice el contrario y a creer lo que dice su partido. En ciencia no es tan acusado. En ciencia uno es capaz de rendirse a la evidencia de los experimentos y a estas cosas, ¿no? Razón por la cual mucha gente hace ciencia. Y otro señor que hablaré después pues decía, nadie había predicho la existencia de estas partículas ni tenía la más mínima idea de cómo se ajustaban los esquemas teóricos que teníamos entonces. Es decir, estaban despistadísimos. Se vuelve a hacer otra, y es otra de Shelter Island, aquí voy rápido, digo, bueno, aquí ya se cambia ya el panorama porque los rayos cósmicos proporcionaban partículas de alta energía, pero los rayos cósmicos tienen un problema muy gordo para cualquier experimentador, que no los controlamos. Ellos vienen de la atmósfera y bueno, pues tienen diferentes energías, bien un poco, pues a veces son con gran intensidad, otras con menos, etc. Entonces la gente ya empezó a construir aceleradores que empezaban a tener energías cada vez más altas. Y un acelerador
controla exactamente la energía de la partícula, pues esta tiene tantos GeV, y controla el tipo y sabe cuánto hay, y ahí van 1.000.000 y tal y cual, y todos los experimentadores podemos repetir el experimento todas las veces que podamos, bueno, todas no, cuesta muy caro un acelerador, pero en fin, y entonces claro, es un instrumento mucho más versátil y que permite avanzar mucho más rápidamente. Sin embargo, no logra alcanzar las energías de los rayos cósmicos, incluso actualmente los más altos rayos cósmicos tienen mucha más energía que las partículas que aceleramos, ¿no? Y entonces aquí ya aparece la palabra de física de altas energías. También estoy viendo para que veáis cómo se llega a un nombre. Es como cuando la gente dice la Edad Media. La Edad Media empieza tal. La Edad Media no es un invento de los historiadores. Los historiadores en el siglo XIX pues han dicho, sobre todo el Renacimiento, no les gustaba. La Edad Media consideraban que era una época sombría para el intelecto y ellos querían reanudar la comunicación con Grecia, con la Grecia antigua. Entonces decidieron que todo lo que estaba desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento no valía para nada. Y llamaron Edad Media, pero la gente de la Edad Media no sabían que estaban viviendo la Edad Media. Y además, gracias a los historiadores, sabemos que la Edad Media era muchísimo más rica de lo que piensa, ¿no? Y entonces aquí ya empieza a haber aceleradores. Por ejemplo, ¿ves? Las dos características de un acelerador que son muy buenas, condiciones controladas y muchas partículas simultáneamente. Y eso, claro, para los investigadores es fantástico. Porque siempre cuando uno hace un experimento, uno tiene que estar siempre pendiente de todo aquello que pueda perturbar el resultado del experimento. Cuando uno da un resultado, siempre puede alguien, los científicos somos los primeros, cuando vamos allí y vemos experimentos de colegas, intentamos ver todas las posibles causas o elementos que este señor o señora no han tenido en cuenta para su resultado. Entonces, si uno pasa toda esa criba de crítica durante mucho tiempo, se repite el experimento y vuelven a dar resultados parecidos con otros dispositivos y con otra gente, uno puede empezar a pensar que eso es algo cierto, que no es un invento. Y si tu peor enemigo acepta el experimento, entonces es la prueba de que realmente lo has hecho maravillosamente, ¿no? Por eso lo mejor es que te critique nunca a tu amigo, que siempre tiene un sesgo favorable. Tienen que criticarte a la gente con la que no te llevas bien. Si son buenos científicos, claro, porque si no pueden criticar. Bueno, aquí entonces Catalá está aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy a acelerar, voy a ir un poco. Todavía no falta más de 5 minutos, ¿no? Venga, entonces, bueno, pues quiero ocuparme del tema. Intento explicaros un poco cómo funciona en vivo, digamos, Catalá en su época de las decisiones que tuvo que afrontar y por qué, ¿no? Entonces, hay un chico que se llama Rotblat, que le dieron el premio Nobel de la Paz, y que es el único físico que yo conozco que cuando se rindió a Alemania abandonó el proyecto de la bomba atómica. Porque los físicos del proyecto Manhattan, cosa que sabéis, la mayor parte de ellos te dicen, todos los que se fueron para que Alemania no fuese el primer país que tuviese la bomba atómica. Nunca se habló de Japón. Alemania se rindió, pero claro, ese gadget para los militares es un regalo demasiado bonito, ¿no? Rotblat se marchó. Y de hecho en el 95 tuvo el premio Nobel de la Paz por el movimiento PUSGA, un movimiento de científicos para combatir la proliferación de armas atómicas, una responsabilidad social de los científicos, etc. Él estaba con poco, era muy buen físico. Y entonces fijaros lo que dice. Bueno, este hombre definitivamente prefiere la física nuclear a la radiación cósmica. Es un español que va a estar aquí un año con la esperanza de poder volver a España para llevarse algún programa de investigación en el cual pueda trabajar solo o con 1 o 2 asistentes. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que no hay medios en el laboratorio de Catalá. Powell eran 30 o 40 personas y tenía técnicos, ingenieros. Catalá llega allí, un español despistado, llega allí. No puedes ponerle un problema que necesite mucha gente o que necesite mucho dinero. Sería imposible que fuese adelante, ¿no? Si podemos ayudarlo para que haga algo útil, pues estaríamos haciendo un buen trabajo. Aquí es un poco la comunidad de científicos que funciona, ¿no? Una especie de república de la ciencia, de entreayuda. Le podíamos dar a unas plates, son las placas fotográficas, para que las lleve y las analice y bueno, y mire lo que pasa. Es un físico competente, aunque no ha estado educado para ser un físico nuclear. Y debería ser capaz de resolver el problema, ¿no? Curiosamente, Catalá, que es un catedrático de la Universidad Española, tiene 38 años y lo ponen con un chico que acaba de acabar la tesis que tiene 23 años, a las órdenes. Me imagino yo, bueno, incluso hoy día, me imagino un catedrático español con sus 40 que lo ponga a trabajar y diga, te vas a este laboratorio y estás con muchas ganas de tener de aprender. Porque resulta, pero
tuvieron una muy buena amistad entre los dos, y realmente Martin Gibson, que después trabajó en el CERN, hizo una carrera brillante y que se ha muerto el año pasado, por cierto, también con 98 años, 97. Parece que la física de partículas pues puede ayudar a Alberto, ¿eh? Hemos elegido una buena especialidad. Y empezó a trabajar en todo eso. Se va para allí. Entonces viene a Valencia en el 50. Entonces tiene una técnica barata, sencilla y eficiente. Se puede trabajar a distancia con otra gente que utilizan placas de otros laboratorios, intercambian los resultados, etcétera, y forman un grupo de análisis más grande. Él, utilizando a su valedor, que era José María Otero Navascués, director del Instituto de Óptica, él se inventa, porque la verdad es, se inventa que una sección local del Instituto del CSIC, Daza de Valdés, con la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. Había acuerdos entre el CSIC y las facultades y las universidades en aquella época. Y cuando él llega, pues, ¿qué gente tenía? Pues él, Joaquín Catalá, que va como director, pero en Valencia no hay física. No pueden ayudar, él no puede contar con físicos para ayudarle su trabajo. Ya empezamos mal, como digo, toda la colaboración. Bueno, está uno sí, Fernando Senén, que no sé por qué. Senén, que fue el segundo de Catalá, que sí que era físico, y todo el resto de la gente, José Aguilar, José Casanova, Francisco Busquets, y estas dos personas, que algunos de los que están aquí les soltará familiar su nombre, eran químicos de formación. Eran químicos de formación. Pues claro, José Aguilar acabó pues, de catedrático en la Universidad Central, José Casanova acabó de catedrático en Valladolid, Francisco Busquets se marchó, dejó la física, Aurelia Bonet acabó aquí en Santander, y Eugenio Villar también acabó de catedrático aquí en Santander, ¿no? Pero hablaré de ellos un poquito más tarde. Total, ¿y qué tenía? Un microscopio. Querían eso y un microscopio, nada más. Bueno, vamos allá. Hans Bethe, que fue premio Nobel en el 67 y que sale en la película Oppenheimer, por cierto, y que fue el director de la sección teórica, todo lo calculaba, nunca se equivocaba. Si había un cálculo difícil, la gente decía, dárselo a Bethe. Bethe era capaz de hacerse el cálculo más endiablado y te podías fiar de que estaba bien hecho. Pues dijo, sabéis que también en la peli aparece el espía, Fuchs, Klaus Fuchs, que era de origen alemán, pero había trabajado con los británicos, había pasado todos los tests de seguridad que le había hecho el general Groves y toda la gente. Y fíjate lo que dijo en el año 50 en el boletín de los científicos atómicos, que era gente bastante sensibilizada. Lo dice, si Fuchs, el traidor o el espión, el traidor es muy poco fuerte, si Fuchs le hubiera dado toda la información que sabía a España, por ejemplo, nadie lo habría entendido. Nadie lo habría entendido. Seguramente no se habría usado, ¿no es verdad? E incluso si se hubiese usado la información, ciertamente no hubieran tenido éxito con ella. O sea que eso es el nivel de física, como se veía desde el extranjero por una persona muy relevante, ¿no? Bueno, Catalá, que es un hombre que tiene mucha energía, un auténtico manager, enseguida pues hace un curso, habla de técnicas nucleares, crea un curso el año que llega, el 50, física nuclear, se lo inventa, y ya tenía 60 personas que eran pues gente de la Facultad de Ciencias, licenciados, y que ya el hombre empezaba a divulgar la buena nueva de este tipo de investigación en Valencia. En España no existían las emulsiones, nadie sabía que era, sí, la gente sabía lo que era la fotografía, pero no las emulsiones aplicadas a la ciencia, ¿no? Y mira por dónde, que en octubre el señor con el que estaba trabajando, Wilson Pohl, le dan el premio Nobel. Pero no se puede estar más en la punta de la investigación. Has estado en un laboratorio y en ese laboratorio le dan el premio Nobel ese año en que estás tú. Hoy día, pues sí, uno puede estar con gente Nobel, pero no más, no mucho más. O sea que en aquella época, un país que no teníamos tradición y muy pocos medios, resulta que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y está la carta de felicitación de Catalá a Pohl, que se la envía en diciembre. Bueno, entonces le dieron el premio Nobel a Pohl por el desarrollo del método fotográfico y por los descubrimientos de los mesones con este método. Bueno, voy a acelerar para ir al cerilla. Entonces, esto es muy bonito. Ha demostrado Pohl que se pueden hacer descubrimientos de una importancia fundamental con aparatos con medios técnicos muy sencillos. No hace falta gastar un montón de dinero ni hacer cosas muy complicadas para poner en este caso de manifiesto la existencia del pion. Bueno, en el 51 se forma la Junta de Energía Nuclear. ¿Por qué es importante? Porque va a dar mucho dinero para la investigación, todo relacionado con la física nuclear. Este señor es José María Otero de Navascués, de quien os hablé. Al final, él era militar, marino, y al final, a título honorífico, cuando se jubiló, lo hicieron contraalmirante. En los libros de historia dice el almirante Otero, Otero ya le hubiera gustado ser almirante, ni almirante, también lo han hecho vicealmirante, pues tampoco fue vicealmirante, y fue ya después de... Entonces, Otero Navascués, lo que fue muy importante
el desarrollo de actividades con la energía nuclear. Es que fue la principal fuente de subvenciones del instituto que va a fundar Joaquín Catalá. O sea, vivió básicamente de la, bueno, por su amistad probablemente con Otero y de las subvenciones de la Junta. Bueno, da la lección inaugural del año 51 y 52 en Valencia. Y Catalá empieza a ser ya muy conocido, es de lejos el catedrático más activo de todos los que están allí. Y dice, además, el tío era muy listo, porque dice que si uno entra a hacer este tipo de física, aparecen nuevas oportunidades laborales para los estudiantes de químicas. Se crean empleo. Fíjate qué lenguaje más actual. Se podría decir al gobierno que lo utilice. Bueno, vamos allá. Y esta es una caricatura maravillosa que describe un poco el ambiente laboratorio en esa época tan dura. Estaban nos he enseñado en el edificio de lo que se llama hoy día Ibáñez, Ice Laboratory, laboratorio del hielo. Hacía un frío que pelaban, aunque era Navidad, no tenía calefacción, estaban arriba en el último piso. Y aquí está el jefe, Joaquín Catalá, director de orquesta, y aquí están sus escuderos fieles. Aquí está su segundo, Fernando Sainz, mirando con el único microscopio que había. No os creáis que allí había todavía mucho. Estamos en el año, esto debe ser del 52, 53. Aquí está Casanovas, aquí está José Aguilar, aquí está Francisco Busquets, que en el 54 se marchó el grupo, y aquí está Aurelia Bonet y Eugenio Villar con una regla de cálculo, y Aurelia pues tomando notas, etcétera. Y bueno, lo que refleja es que había un ambiente, bueno, ellos todos cuando se habla de Coñor dicen que había un ambiente estupendo, las condiciones en Gata, pero bueno, tenían todos, salvo Catalá, pues tenían alrededor de 30 años o menos, un poco menos o más, y ganas de trabajar sobraban, ¿no? Bueno, la memoria del 52, por ejemplo, Catalá llega, hace una memoria en el 52 del año, y él pedía, fijaros, pedía 88.000 pesetas de material y 84.000 pesetas de personal. Si sumas, era poco más de 1.000 euros. Es lo que pedía para su grupo, 1.000 euros. Hoy con 1.000 euros, ¿qué experimento interesante podíamos hacer? Atlas, CMS y Atlas, ciertamente no. Bueno, vamos adelante. Él trae el trabajo de Bristol, como hace cualquier investigador que va fuera de la técnica. Primero, él trajo placas, lo que estaba haciendo con la gente de Bristol, él continúa haciéndolo. Estudia reacciones nucleares. Gibson, el chico y Rotblas le dan placas que no eran de rayos cósmicos, sino que ya los aceleradores empezaban a tener cierta energía, producían partículas, irradiaban las placas y se veía la interacción con las placas, y con eso servía para estudiar tanto las reacciones que se producían como la calidad de las placas. No era muy complicado tener buenas placas, porque estaban trabajando con Kodak, porque hacía falta una producción industrial con químicos muy buenos. Ilford, que eran unos grandes laboratorios, no una cosa que hacían los físicos. Aunque parezca pequeño, el trabajo aquí ya era un grupo enorme de gente que iba, ¿no? Y también Catalá, que yo creo que tenía también muy buena vista, que era un genio para eso, ya hizo investigación aplicada y creó en su instituto, además de estas líneas de ciencia, creó investigación aplicada, radioactividad ambiental, que no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo su importancia, y que después en el instituto fue la principal fuente de ingresos, más que las otras líneas. Bueno, Catalá con Occhialini, aquí tenéis una carta con Occhialini, ese gran físico, y hablan de libros, de Yerma, de tal, en fin, y cuando dice Catalá, ¿qué le dice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? Pues intentando entender esta técnica que apenas conozco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí está una foto de todos los personajes importantes. Bueno, como esto va a ser distribuido, supongo, las transparencias. No voy a detenerme mucho, pero aquí tenéis cada uno, pero simplemente he puesto los héroes que nosotros conocemos, locales de Valencia y de Santander. Aquí está Aurelia Bonet, aquí está Eugenio Villar, aquí está, este es Fernando Senén, este creo que es Francisco Busquets, este creo que es José Aguilar, este es Casanova, me parece que es... Aquí tenemos, este es Otero Navascués, ya veis que el señor negro, aquí son extranjeros, este es Gibson, el colaborador de Catalá, aquí está don Joaquín Catalá, y aquí está, y otra gente que hay por ahí, ¿no? Catalá también fue a la conferencia de Ginebra, meeting de física nuclear, esta conferencia se hizo en Santander en el año 53, o sea que Santander estabais en la punta, en la cresta de la ola, ya en el 53. Antes de que viniera Alberto, de que viniese Eugenio Villar todavía, ya estaba bien, ¿no? Bueno, colaboraban con laboratorios internacionales, con los mejores, hicieron trabajos que publicaban en diferentes técnicas. Es una muy divertida, que os diré, que es la de los hilos de seda, los tubos microcapilares, pero bueno, controversias con aquí una polémica aquí sobre un estado del nucleón aquí, bueno,
la fisión ternaria del uranio. El uranio a veces en vez de escindirse en 2 trozos, se escinde en 3. Es uno de cada 10.000 sucesos, pero bueno, se estudió también aquí en este laboratorio. O sea que hacía una investigación de punta. Y la ciencia estaba empezando a cambiar, porque ya estábamos empezando a ver aceleradores, sobre todo en el lado americano, que tenían un montón de dinero después del proyecto Manhattan. Ya empezaban a competir con los rayos cósmicos, ya empezaban a intentar averiguar la naturaleza de las partículas que os he explicado antes, los piones, los muones, las partículas extrañas, eso cómo funciona, cómo podemos encajarla en un esquema. Y si veis aquí, no hace falta más palabras, veis de todos los aceleradores que había en el mundo, comparar en Europa de una cierta potencia, solo había 2, Liverpool y Glasgow, y todo el resto, o sea que ya en el año 56, la diferencia con Estados Unidos era abismal. Ellos tenían Europa 400 MeV, una energía que hoy día sería pues física nuclear, la Universidad de Chicago, Columbia University, Berkeley, Rochester. El cosmotrón de Brookhaven tenía 3.000, o sea, estaba 10 veces o 9 veces más que este. En Berkeley se construyó otro aparato que tenía 6.400, que era otro mundo, y que aquí se construyó para descubrir el antiprotón. Es la energía necesaria para que se pueda producir un antiprotón, y en el 55 confirmaron la existencia de cada partícula. Sabéis que tiene una antipartícula, el electrón tiene el positrón, el protón tiene un antiprotón. O sea que Europa estábamos muy por detrás. Seguíamos, bueno, la guerra la había dejado destrozada, estaba el plan Marshall, imposible. Los Estados Unidos habían salido fortalecidos, ¿no? Y encima habían hecho muchísimo desarrollo en física nuclear teórica y aceleradores para desarrollar la bomba atómica. Y los militares estaban muy agradecidos por el favor que les habían hecho los físicos, entonces pues les daban casi todo el dinero que pedían para que hicieran física, aceleradores raros, no porque a los militares les interesase la física fundamental, sino que dirían, bueno, de aquí va a salir algo, ¿no? Toda la física que han hecho antes hemos tenido las bombas atómicas, ¿no? Pues algo se les ocurrió a esta gente, ¿no? Y entonces Català es una persona que curioso, porque era una persona que hablaba y decía realmente lo que sentía y lo que pensaba. Y entonces fijaros aquí, tiene su centro, que le llama entonces Centro de Física Corpuscular, y entonces dice, centralismo trasnochado, si no fuera por el apoyo de la Junta esto sería un desastre, y dice que ojalá a cada centro docente se le otorgue una categoría basada en sus propios méritos, pero que no varíe con una ley muy física, por cierto, pero injusta en este caso, cuál es la colombiana de la inversa del cuadrado de la distancia a Madrid. Eso se llama centralismo. Cuando estabas lejos de Madrid, cuanto más lejos te acercabas de Madrid, menos dinero te tocaba. Ya lo dijo Català, en el año 57. Bueno, Català entonces, en esta época lo que él consigue es consolidar, digamos, científicamente su grupo. Están ya insertos en la realidad internacional, van a congresos, a conferencias, la gente va, hace tesis fuera, viene gente para aquí, Català empiezan a caer premios, le cae en diciembre, le cae la primera medalla de la Real Sociedad Española de Física, le cae el premio Francisco Franco en el 62, que para la gente que se extrañe es el equivalente hoy día en el lenguaje actual del premio Princesa de Asturias, ¿vale? En aquella época, bueno, es más, aquí el premio Francisco Franco tenía más categoría porque era el jefe del Estado. La Princesa de Asturias todavía no lo es. El premio Enrique Cerdá, que es uno local, la encomienda Alfonso X, era de lejos el grupo que más producía en España artículos, pero con mucho, y tesis doctoral. Estaba el primero en análisis de la física, de los años 50. El grupo de Valencia, una ventaja abismal, porque no se hacían tesis entonces, no había métodos. Català, con la técnica que introdujo, sus estudiantes podían hacer tesis doctorales. Y en la Facultad de Física prácticamente en los años 55 ya eran de lejos los primeros productores en España, la revista Anales de Física. Bueno, hay una cuestión de física de género que eso no cuenta los 5 minutos, Alberto, porque esto es una para votar. Bueno, aquí tenemos la primera doctora, no sé si es doctora o doctora de físicas ciertamente, quizás la primera doctora de la Universidad de Valencia, y que era la doctora Aurelia Bonet. Esta es la noticia que aparece en el periódico, la apertura del acto, aquí está, creo que era el rector, no sé quién era, que por cierto se parece a Oppenheimer, así visto de perfil, me acabo de dar cuenta, pero no era Oppenheimer. Bueno, en Valencia en el año 62 vino el verdadero jefe y cerebro del proyecto, no era Oppenheimer, obviamente, el general Groves, que era el que controlaba todo, estuvo en Valencia y Català fue su guía, es decir, que estaba muy conectado con y los grandes capitostes como Heisenberg y esta gente, ¿no? Y aquí está el momento en que le ponen el birrete de doctora. Bueno, en el EFIC sí que había mujeres, porque en químicas había más mujeres que físicos, que en físicas. Pero normalmente siempre uno lee las memorias
Y uno se sorprende de encontrar siempre lo mismo. Pues lee la tesis y tal y cual, y se da de baja por dedicarse de lleno a sus actividades domésticas. Lamentamos la baja de la doctora María del Carmen Altés por haber contraído matrimonio. Es decir, parece algo raro, pero es que era lo que estaba en el estado de verdad. Eran las mujeres más avanzadas en formación. También Aurelia Bonet fue doctora en el 59, también lo abandonó, pero por una decisión personal. Se me ha contado que nunca lo ha resentido. Pero está claro que era obvio que, bueno, se ve que ocuparse de los hijos querían ocuparse las mujeres entonces, ¿no? Hubo varias catedráticas de instituto también que salieron del IFIC, ¿no? Pero muchas de ellas marchaban. Y lo que hacía falta era... había muchas mujeres para mirar las placas. En una época había tantas placas que tuvo que contratar a mucha gente y básicamente eran microscopistas. Eran mujeres para analizarlo. Pero bueno, eso es un capítulo que queda por escribir y que habrá que escribirlo. Bueno, en 1957 había 22 catedráticos de física en España y yo me tomé la molestia de contar de física ayer en el 2010, 2000 tal, y hay 524 ahora. Y solo 9% mujeres. Bueno, las mujeres han mejorado, porque aquí hay 0% de mujeres. Aquí no hay ni una sola mujer que fuese catedrática de física. Aquí hay gente muy famosa como Arturo Duperier, muy exiliado de rayos cósmicos, muy conocido, en fin, gente tal y cual. Miguel Ángel Catalán, gente muy famosa antes de la guerra, que descubrió unos multipletes atómicos. Después de la guerra se casó, por cierto, con la hija de Ramón Menéndez Pidal, creo. Bueno, la gente importante entonces, pero para que veáis una idea del tamaño, se conocían entre ellos todos. Y otra paradoja. Catalá vino porque ocuparon una cátedra de una persona que fue, no depurado, pero se le condenó a lo que se llamaba el exilio anterior. Salvador Velayos era un físico discípulo de Cabrera y tenía la cátedra esa. Y entonces se le castigó enviándolo a Valladolid y se le quitó la cátedra de Valencia. A esa cátedra fue la que se presentó Catalá y más gente. Y Catalá la sacó. Y aquí está Catalá. ¿Dónde está? Este es Catalá y este es Velayos. Pero se llevaban bien, parece, aparentemente. Catalá no tuvo ni nada que ver con eso, ¿no? Pero, o sea que todo era un ambiente muy, muy pequeño. Bueno, aquí son las fotos para que van saliendo físicos. Tal. Hicieron libros, bastantes libros, digamos, divulgar la nueva ciencia de alguna manera. O sea, Catalá es una persona que tiene muy en cuenta todo el lado que hoy día tenemos, las redes sociales. Ella lo tenía en cuenta, ¿no? Tenía que convencer a la gente de que la física nuclear era importante, era beneficiosa para la sociedad, todo el mundo lo pensaba entonces, pero él siempre se quejaba de que no le pagaban, no le daban suficiente. Todas las memorias, hemos dicho 100.000 en 1952. En esta época él pedía 1.200.000. Decía, estaría muy bien, pero es que no se lo daban. La única fuente era la Junta de Energía Nuclear y eran subvenciones aleatorias. Podía decir la Junta no hacerlo, ¿no? Y eso siempre estuvo preocupado por consolidar su grupo. Bueno, acaba la autarquía, España empieza a lanzarse el plan de estabilización, entramos en organizaciones internacionales, la ONU, el FMI, el Banco Mundial, España empieza a abrirse. Y entonces se plantea España, hay una organización europea que se crea, que se llama el CER, auspiciada por la UNESCO, y la idea es hacer física fundamental con fines pacíficos. No puede hacer servicio militar, fines militares. Y que va a construir física nuclear, va a hacer física nuclear, perdón, y se va a construir un gran acelerador. Ningún país europeo tenía los medios para hacerlo. Si nos unimos varios, vamos a hacer un gran acelerador y desarrollar este tipo de física. Bueno, ha sido una organización con muchísimo éxito, hoy día es la mejor del mundo. En física de partículas son los mejores aceleradores. Y España decide que tiene que entrar en el CER. Se plantea entrar en el CER. ¿Por qué entrar en el CER? Bueno, viene de Reinhausen, sabéis, desde el principio de incertidumbre, viene a España, la representante alemana, dice, estamos de acuerdo con que entre España, la contribución es un problema. Era caro, hay que pagar mucho dinero, Hacienda nunca ha querido que entrásemos y desde siempre se mantuvo esa posición, ¿no? Pero España entra, antes de incluso de iniciar conversaciones para entrar al mercado común, y llenos aquí en el CER. Ahora voy a toda velocidad ya. Bueno, el IFIC y el CER. Catalá ya dictaminó, científicamente estuvo muy bien, se formó a gente, pero hubo un problema, todas las transparencias que ven después es lo mismo. Catalá ya denunció desde el principio que la contribución al CER, que era enorme, teníamos que dedicar una parte parecida para crear grupos en España. No tenía sentido que todo el dinero se fuera a pagar a la contribución del CER. Y eso lo podéis leer, bueno, aquí he puesto esta porque habla el señor Eugenio Villar, que ya fue al CER aquí. El señor Eugenio Villar abordó dentro de nuestras actividades el problema de la alta energía, estudió técnicas, estuvo en CEPA, con el personal del CER, es decir, que había relaciones fluidas con el CER y los físicos de Valencia iban allí, pues participaban en proyectos de experimento, toma de datos, etc.
En el 62, pues es más o menos lo mismo. Bueno, sí, este es curioso. Os hablé de los tubos microcapilares. Fue una técnica de Valencia que se metía la emulsión dentro de un tubo pequeño, así cuando impactaba una partícula, rayo cósmico, el punto de partida se sabía muy bien porque interaccionaba dentro del cristal. Nada menos que la Fuerza Aérea Americana se ha interesado por la técnica de tubos microcapilares. Estamos hablando del año 62. Que serán utilizados como portadores de microorganismos en satélites artificiales para estudiar los efectos biológicos de la radiación extraterrestre. Es que estaban en la punta de la investigación. Acordaros que los americanos se quedaron asustadísimos el día que Gagarin hubo un satélite primero y después Gagarin que volaron alrededor de la Tierra, porque enseguida pensaron los militares que nos podían bombardear del espacio. Y entonces por eso tuvo todo el programa americano para ir a la Luna, ¿no? Y entonces, y aparecen otras técnicas. Aparece una técnica nueva que se llama la cámara de burbujas. Como siempre, aparece una técnica nueva, hay que adaptarse. Pero ¿qué ocurre con la técnica nueva? Que es mucho más cara. Entonces, si no aumenta la dotación en España para los grupos experimentales, pues no podremos adaptarnos a esta técnica nueva y todo el esfuerzo no servirá para nada, porque estaremos desenganchados de lo que se hace. Y aquí estamos las dos personas que la cámara de burbujas. Yo empecé a hacer investigación con detectores en la época final de grandes detectores y fijaros lo que es el mundo pequeño científico, simplemente. El primero se llama Donald Glasser, que fue el que inventó la técnica, una cámara de 1 centímetro por 2. ¿Quién le dirigió los tesis? Anderson, que fue premio Nobel. Si estás con un premio Nobel, es más fácil ser premio Nobel, porque generalmente el premio Nobel trabaja en temas muy de puntas, tiene mucha autoridad, suele tener un excelente laboratorio, suele ser una persona que te pone sobre problemas importantes y que te apoya para que te reconozcan más fácilmente. La segundo invento de Luis Álvarez, que este señor Luis Álvarez estuvo en el Enola Gay, fue el avión que dejó caer la bomba atómica, la primera en Hiroshima. Luis Álvarez iba en un avión detrás del Enola Gay para mirar los efectos con detectores, para mirar los efectos de la radiación, eso no aparece de ningún lado. Y era nieto de asturianos, un asturiano que emigró allá, que hizo dinero y después él estudió en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién fue el director de tesis de Luis Álvarez? Arthur Compton, Nobel, el año 27, es decir, los Nobel se ayudan. Y fueron premio Nobel en el 68 y Glasser premio Nobel en el 60. Bueno, entonces aparece una nueva técnica, el CER se pone al día y aquí queremos estar en el CER, es que esto es impagable, es una clase casi de cómo se debe entrar en una organización. Y al final acaba Catalá. Lo verdaderamente antieconómico y no rentable es tratar de ahorrar los 4 millones que necesitaba para su grupo. Hemos pasado de 1 millón a 4 millones, 4 veces más. Y no había manera de conseguirlos. Que va a gastarse en el país formando físicos y propulsando la investigación fundamental en el terreno más prometedor de la física. Estaba enfadado. Catalá, ¿no? Resulta antieconómico contribuir con nuestra cuota al CER. Es que ese análisis fue el mismo que se hizo cuando volvimos a entrar en el año 80, pero aprendimos del pasado y cuando se entró después de los años 80 sí que se invirtió en el país y se potenciaron grupos y se crearon grupos, ¿no? Bueno, en el ICIC pues sí, se creó un grupo de cámara de burbujas, o se quería crear. También en la GEN se quiso crear, se trajo a una persona desde París, un español que había hecho la tesis, Antonio Lloret. Se crea el Instituto de Estudios Nucleares para financiar la investigación. Y se crea una comisión de altas energías, Otero Navasco es presidente, pero en la práctica el presidente era catalán, el presidente efectivo. En el 27, profunda desilusión. Bueno, sigo adelante, vamos. La participación de España en la vida del CER ha sido hasta la fecha más honorífica que efectiva. Pago de una cuota totalmente desproporcionada. Es que eso va pa. Bueno, This is the End lo he cogido, no sé si a los que estáis aquí conocéis un grupo, algunos de ellos que se llama Los Doors, que era muy conocido. Bueno, pues hay una canción que es This is the End, Friends. Pues esto es el final, amigos, porque la cosa pintaba muy mal ya. Catalá ya se estaba oliendo, había negociaciones para salir fuera del CER, y entonces le hace una serie de exigencias. Resulta desmoralizante el silencio con que son acogidos nuestros informes. El desaliento general va haciendo mella en todo el personal. Se empieza a hablar de que España tiene que salir fuera del CER. Finalmente Hacienda va a ganar, se va a imponer, porque la razón por la que entramos fue básicamente porque Otero era físico y porque España queríamos romper el aislamiento internacional y, bueno, hacer una organización internacional que nos acogía. Ya no se le veían más. Y encima abandonó el CER en el 69, oficialmente fue hasta el 31 de diciembre del 68, porque el CER quiso construir un acelerador, España se presentó para construirlo en el Escorial, otros países también, pero España al final dio una negociación mala porque dijo, bueno, si no se hace el acelerador, salgo del CER. Y claro, los otros países dijeron, no se puede negociar con esas condiciones, ¿no? Italia se enfadaron, Bélgica, y al final acabó haciéndose en Ginebra, lo cual nunca se pensó hacerlo en Ginebra. Y entonces, bueno, como siempre, los economistas dicen que es un gasto.
y no un retorno traído en el CER, que nos cuesta muy caro, que el país es pobre. Otras comunidades de científicos también dicen que estamos pagando una fortuna en el CER para no hacer nada en España, pues que nos lo den a nosotros, ¿no? O sea que ya veis, y he llegado a la última y penúltima transparencia. Esta es una caricatura, que este es Otero Navascués, que ya estaba en declive en esa época, ya estaba mayor y tal. CER o no CER, ese es el problema, ¿no? Y al final, él era muy partidario de estar en el CER, perdió con su grupo. Bueno, aquí pongo una cosa, que es una especie de que Xavier Roqué, esta gente que os he dicho, Ranfi Roqué, que han estudiado este tipo de problemas, habla de que es un ejemplo perfecto de conexión entre obediencia política, observanza religiosa, era muy practicante, muy religioso, y promoción profesional, ¿no? Y el discurso de doctor Honoris Causa que le hizo Joaquín Catalá como discípulo a Otero Navascués, la nobleza de su sangre, la señorial categoría de su obra científica, la hidalguía de su gran corazón, parece que estamos en otra época hablando, ¿no?, de méritos. Total, la memoria del 69 dice que ya está, se les hace el grupo, los que hacían física de Cámara de Brujas en Valencia se van a Madrid, a la Junta, y la memoria del 70, el grupo no aparece. Claro, tuvo que ser, ya estoy acabando, tuvo que ser muy duro para Catalá. Él se había esforzado toda la vida por crear un grupo que tuviese categoría científica y por consolidarlo científicamente. Él quería plazas en la universidad, en el CSIC, en la Junta, para su gente, si no los físicos se marchaban. Y yo quería un presupuesto, lo que se llama en la administración, un presupuesto ordinario, estable, todos los años, anual. No lo consiguió. Resultado, pero la vida tiene paradojas, la vida tiene muchas paradojas. Y es que él ha luchado, la consolidación científica creo que se ha probado que estaba conseguida. La consolidación institucional no. Y encima nos vamos fuera a perder. Eso fue un palo durísimo, que nos retrasó pues 15 años. Pero este por aquí, que aparece la institucionalización en el año 70, el CSIC firma un acuerdo con la Universidad de Valencia para dotar plazas de plazas del CSIC al Instituto de Física Corporal. Cuando ya estábamos fuera, bueno, Catalá en el año 73, para resumir, se marcha, deja Valencia, va a una cátedra en Física del Aire, abandona esto y se jubila en el 81. Valencia sobrevive, mal que bien allí, y voy a enseñar ya la última. Bueno, estos son los datos que hay de trabajo, que eran excelentes para la época, de lejos el mejor grupo español que había en tesis, en artículos internacionales y en todo, ¿no? Que yo pongo las personas, las instituciones y la historia. Este es el autor que está haciendo, que va a presentar su tesis ahora, Agustín Ceba. La primera foto es aquella, digo, porque aquí le creció el pelo, de la primera a la segunda no fue que se lo cortase. Aquí está, pues, en Palma de Mallorca, el aeropuerto de Palma de Mallorca, con Aurelia Bonet y con Eugenio Villar. Él es catedrático de instituto en Mallorca, entonces sabía que estaba y estuvo hablando con ellos un rato. Y aquí está con Joaquín Catalá. Entonces, con Joaquín Catalá, en casa Joaquín Catalá, aquí detrás está la caricatura que os he enseñado. Catalá dirigiendo a las personas, aquí tenéis. Y esto es lo que yo hablaba de institucionalización. Joaquín Catalá hizo este tipo de cosas, y hoy día el IFIC somos 360 personas, cuando hay en Valencia, ¿no? Él hablaba de 10.000, él hablaba de 1.000 euros al mes. Nosotros tenemos un presupuesto anual de proyecto de más de 10 millones de euros anuales para la gente, ¿no? Hay, no sé, 100 y pico físicos y tal. O sea, que ha creado, él no lo sabía, cuando decimos doctor honoris causa, en el 2003, creía que el IFIC no existía. Pero sigue existiendo el IFIC. Y digo, hombre, y tanto. No me dejes sin trabajo, yo era el director, digo, solo faltaba. Que digo, me quedo. Bueno, no, yo ya había dejado de ser director entonces. Y después, discípulos de Catalá, pues Eugenio Villar, hace una carrera y se va, aparece después catedrático de Santiago de Compostela y después se viene a Santander en el 71, cuando Santander, la Facultad de Física, depende todavía de la Universidad de Valladolid. En el 73 se funda la universidad y Eugenio Villar es catedrático y se trae la técnica de las emulsiones para aquí. Hay gente como el señor Alberto Ruiz, que aquí está, que fue discípulo directo de Eugenio Villar, ¿no? Y eso es lo que yo hablaba con las instituciones. Probablemente si hay un centro tan... No lo sabemos, en la historia son lo que se llaman los contrafácticos. ¿Y qué hubiera pasado si a César no lo hubieran matado? Pues no lo sé, pero lo mataron, ¿no? Uno puede intentar, pero probablemente si hay el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, bueno, probablemente se deba, si Eugenio Villar no hubiera venido, pues quizá habría otros institutos, no lo dudo, pero ciertamente es posible que no hubiera un instituto de física de partículas, una parte, nunca lo sabremos, pero bueno, en cualquier caso fueron instrumental, ¿no?, como se dice en inglés, fundamentales para él, y en Valencia también.
es difícil imaginarse porque, bueno, el Instituto de Ciencia Corpuscular pervivió, pasó por muy malos momentos, pero aguantó. Y en el 80, ¿qué aprendimos de la historia? Cuando se entró en el CERN y se negoció de manera completamente distinta. No cometimos el mismo error. Lo que se hizo fue invertir una parte considerable de dinero en crear buenos grupos experimentales en España. Y eso es todo. Bueno, Bueno, pues supongo que ya no hay tiempo para muchas preguntas. gracias. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Que hay tiempo para preguntas, para comentarios. Yo todas las fotografías que he visto, yo creo que casi todas, diría, están ocupadas por hombres. La mujer se conoce que es más tonta que el hombre, que no es así. Yo he sido profesora y la mujer es mucho más madura que el niño. Las chicas, bueno, pero es que el hecho es que seguimos en la misma situación. Concretamente, por decir una, la Penilla, la fábrica La Penilla, no ha tenido más que una mujer de presidenta ahora. O sea, parece que las mujeres somos como más tontas que los hombres, que no lo creo, sobre todo porque he estado toda mi vida enseñando. Y pienso que la más madura es la niña, pero después llega a la hora de colocarse y no. ¿No le parece a usted que estamos todavía en esa situación de que las fotografías son más de hombres que de mujeres? Bueno, el récord, lo que se llama el registro histórico, estoy hablando del periodo 50-70, era de esta manera. He citado el caso de Marietta Blau, que claramente merecía el premio Nobel. Hoy día le hubieran dado el premio Nobel a Marietta Blau con Powell. Marietta por haber descubierto, iniciado, y Powell por haberlo conseguido. La época era un poco distinta. Por eso he querido mostraros lo que dicen yo utilizo los archivos oficiales, es decir, no son intentos de digamos, divagaciones o hacer cosas que no estén basadas en algo. Cuando lees la memoria, te sorprende que las mujeres pues dejan y los chicos, y a veces pues se casan, y cuando se casan siguen a sus maridos tradicionalmente. Pero si damos un salto ahora, todo depende si uno es optimista o es pesimista. Yo soy muy optimista y creo que la revolución feminista es lo más importante en la historia de los últimos 50 años, seguramente la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones a todos los aspectos que antes no podía de la vida social. Pero cambiar una sociedad lleva mucho tiempo, ¿eh? Por ejemplo, la Revolución Francesa. Cuando uno ya después de estudios, en principio la versión que tenemos, pues a los nobles cortaron la cabeza a unos cuantos, pues acabó con este tipo de gente, el pueblo tal y cual. En los años 1840 o 50, todos los cargos intermedios, muchos de los cargos, notarías, etcétera, funcionarios, etcétera, eran hijos de los nobles. Siguen teniendo una ventaja. ¿Por qué? Bueno, había tenido una educación mejor o un capital, lo que fuera. Es decir, que cuesta mucho hacer cambios profundos. Pero lo que yo conozco muy bien es el caso del CSIC. La Universidad Española ahora mismo, el número de mujeres catedráticas en la categoría superior es del orden del 9 al 10%. Alemania, creo que hace unos años no estaba mejor, ahora no sé en el 22, en el 2010 no estaba mejor Alemania, pero en Alemania tienen estupendas guarderías, de alguna manera se facilita, es más fácil, de hecho muchas feministas han criticado esa facilidad, porque entonces se va. O sea, el CSIC, en la categoría superior, profesor de investigación, tenemos el 25%, que casi ningún organismo europeo, el CNRS francés no lo alcanza. El director de recherche, no hay tantos como el CSIC, y ya estoy hablando del peor, que es en física. En tecnología de alimentos, por ejemplo, que es de nueva creación, y por lo tanto es más fácil de acceso de la gente, porque no están ocupándolo. Tenemos ya más personal funcionario de carrera, es decir, científico titular, investigador científico y profesor de investigación, hay más mujeres que hombres ya. En la escala superior todavía no hay 50-50, pero están ya en el 30 y tantos o 38. Yo creo que es una cuestión de tiempo. En todos los países europeos, en Inglaterra, en España, salen muchas más licenciadas mujeres que hombres. En salud, médicos, también salen ya más mujeres en términos absolutos. En la universidad son mejores estudiantes las mujeres. Entonces, yo creo que es una cuestión, pero hay que dar medidas, obviamente, pero es una cuestión de tiempo, simplemente.
Bueno, pero llevamos ¿cuánto? Bueno, es un problema complicado. Eso habría que hablar con sociólogas. Eso en Europa les preocupa mucho. En Europa la paridad dicen que tiene que estar 40% el peor representado. Para eso en Europa es paridad. Pero se pueden plantear muchas cosas, porque, por ejemplo, en algunas especialidades como medicina hay más mujeres que hombres. Entonces, si las mujeres son 70%, es que hay que prohibir a las mujeres que... Pues imaginemos que las mujeres son 75%. Hay que oponerse a eso y hay que decir que los hombres tienen que ser, no pueden ser el 25%. A mí no me preocupa que haya 80% de mujeres en medicina y 20% solo de hombres, y que a lo mejor haya 70% de hombres en otros. Si en la media en la universidad hay 50-50, a mí personalmente no me preocupa. Si queremos paridad, cuanto más mayor vamos descendiendo, más difícil es lograrlo, ¿vale? ¿Por qué? Es que se argumenta en lo de medicina, es que es un caso delicado, que las ciencias de la salud, que va en la condición femenina. Yo creo que no tiene nada que ver con la condición femenina, no creo que se haya demostrado nada de eso, ¿no? Pero si uno tiene simplemente el cambio, los que los matemáticos llaman la derivada del cambio, en los últimos 30 o 40 años ha sido realmente espectacular. Yo en física solo había una persona en mi promoción, una sola. En filología tenía un colega que tenían 25 mujeres y él estaba solo. Quiere decir que en teoría ya había paridad. Si tú sumas filología, sumas físicas, salían 50-50, ¿no? ¿Interesa? No. Yo soy optimista, ¿eh? Porque veo que todos los índices van hacia adelante en general. El acceso a las posiciones de poder, esas cosas siempre llevan mucho más tiempo. Porque la gente que está en posiciones de poder no suele querer dejarlo. Suelen tener más facilidades, suelen tener más capital, suelen llevar a los hijos a las mejores escuelas. Y entonces tienen una ventaja comparativa. Entonces es verdad que cuesta. Pero si hay una voluntad decidida, yo creo que el Estado español en eso en Europa, yo creo que es uno de los casos más de mayor voluntad y deseo de que la situación se vaya arreglando progresivamente, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna otra cuestión? Yo quería darle las gracias porque en junio hará 60 años que acabé la carrera de químicas en Valladolid e hice la tesina con don Fernando Senén. Y entonces he pasado muy buen rato viendo su caricatura, su nariz y tal. Y luego el libro de Catalá, que lo manejé, y luego el de Aguilar también, de problemas. Y entonces, pues que me lo he pasado muy bien. O sea, además, la tesina que hacía era sobre una cámara de burbujas de hidrógeno líquido que nos mandaban la película de 3 cámaras del CER, y entonces se proyectaban en un espejo Sí. allí, y bueno, una cosa complicadísima. La tesina de una frita, pero vamos, que me lo he pasado muy bien. Así que muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Es curioso que lo hicieras con Fernando Sené y no con Salvador Sené, que estabas en Valladolid con química. Ah, los dos. Y todo el mundo habla muy bien de Fernando Senén, de su carácter siempre. Yo leí el libro de Catalá cuando estaba... Era de selectivo el libro de Catalá, yo creo. Bueno, tenía 3 o 4 transparencias, pero como no he podido hablar más tiempo, pues no, las he sacado. Pero por primera vez, bueno, primera vez es un poco delicado, no conocía todos yo los libros de textos, pero Catalá en su curso ya introdujo en su libro, que fueron sus notas de trabajo y pues sacó un tocho de 1000 páginas en el 58, ya introdujo todas estas técnicas de radiación, hablaba de la fusión, del átomo y todo este tipo, hablaba del neutrino y todas estas cosas. Había unas 30 o 40 páginas, 4 capítulos dedicados íntegramente a física nuclear y de partículas. En eso fue pionero. Pero fue profético, sí, perdón, que fue un profeta porque en la fusión, no en la fisión, ya sabéis que hay un gran proyecto europeo, el ITER, para hacer este tipo de cosas. Yo fui al primer seminario en el año 76 o 77 en la Universidad de Vino y recuerdo aquella charla que dijeron que tendremos energía, la fusión es complicado, tendremos energía de fusión dentro de 50 años. Pero os tranquilizo, porque he ido a una hace 8 años y los 50 siguen siendo fijos. Es decir, tendremos la energía de fusión dentro de... Y Catalá en su libro era mucho más optimista y decía, ¡uf! Eso va a ser larguísimo. Por lo menos tendremos que esperar 20 años para tenerlo. Bueno, ahí pecó de optimista, ¿no? Bueno, pues yo creo que agradecemos nuevamente a Jorge. Y nada, nos esperamos para la siguiente charla que no sé cuándo es, Rebeca, es
el primer miércoles o el segundo miércoles de cada mes, no estoy seguro.